¿Sí? Gracias, Cintia. Dale. Me avisan cuando empiezo. Ahí está, y va entrando gente al baile. Sí, esperamos un ratito que se vayan sumando. 5 minutos arrancamos. Me llamaron, hola a todos, me llamaron 5 minutos a la dirección, voy y me vuelvo a conectar. Voy a saludar. Buen día, ¿cómo les va a todos? Buen día, ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Ana. Gracias por Bien. estar. Aprovecho a saludar ahora y así me muteo. Y por ahí voy a tener que apagar también la cámara porque a veces no tengo buena internet y apagando escucho mejor, no se me corta. Dale. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes. Vamos esperando que se vayan sumando la gente y mientras, por respeto a los que están puntualmente, comenzamos la charla. Quiero dar este agradecimiento al Instituto Maistegui, que es el centro de referencia de fiebre hemorrágica. Me presento, soy la doctora Laura González.
directora del Instituto de Hemoterapia. Muchos por ahí que pertenecen a la hemoterapia no saben por qué tratamos fiebre hemorrágica. Hay veces que el desconocimiento parte de nuestros servicios y es importante que empecemos a tenerlo en todo nuestro programa La Fiebre Hemorrágica Argentina, porque está pasando que el mundo se va globalizando y ciertos lugares donde no teníamos esta patología pueden llegar a aparecer, y como el tratamiento tiene que ver y la cura con un recurso que lo genera hemoterapia y nuestros donantes, es importante que lo empecemos a conocer todos. A partir del 2022 empezamos a trabajar con el Instituto Maistegui en la captación de donantes voluntarios para tener plasma inmune. En ese momento la provincia no contaba con un stock, así que a partir de ese momento empezamos a tener un compromiso con el instituto y empezamos a hacer colectas en terreno con donantes que no son fáciles porque tuvieron la enfermedad y muchos no quieren donar, y empezamos una captación que gracias a todo este trabajo que venimos haciendo este tiempo fue exitosa, y tenemos un stock que gracias ahora la provincia puede estar un poco más tranquila que en aquella época. Agradezco la presencia en esta charla de la directora del Instituto Maistegui, que es la doctora Alejandra Morales. Es un honor para nosotros contar con su presencia. El instituto es un centro de referencia para el país y más allá también, así que, y a todos los integrantes que hoy van a dar la charla, que son compañeras de trabajo, que estuvimos en el terreno y que agradezco mucho el trabajo en equipo, que eso demuestra que uno no tiene límites, no hay una ideología, no hay un límite geográfico para cuando hay que trabajar contra una enfermedad endémica y para salvar a nuestros pacientes. Así que agradezco siempre que hayan tenido las puertas abiertas para el trabajo en conjunto con el Instituto de Hemoterapia. Así que espero que cada una se vaya presentando. Desde acá, muchas gracias por esta charla y espero que la puedan compartir y hablemos mucho más de la fiebre hemorrágica. Es algo que tenemos que involucrarnos. Hemoterapia es la que tiene que dar la indicación de la transfusión, conocer la dosis, conocer también que hay otras enfermedades que tienen muy parecidos los síntomas y saber en qué momento tenemos que usar nuestro recurso limitado que es el plasma. Bueno, desde acá un cariño enorme y gracias por sumarse. No sé si empieza Anabel. Hola, buenas tardes. No sé, Ale, si querés decir algunas palabras antes de que iniciemos. Gracias, Anabel. Voy a ser muy breve. El objetivo es realmente, como dice la doctora Laura González, destacar el trabajo colaborativo, el trabajo en red, el compromiso de todo este tiempo, realmente el aporte que se está realizando desde el Instituto de Hemoterapia en todo lo que representa la terapéutica de la fiebre hemorrágica argentina. Está constituyéndose hoy en día en un puntal de relevancia para la región. Así que, sobre todo, van mis palabras de agradecimiento y de invitación a que todos los que están aquí presentes se involucren cada vez más desde sus sitios de trabajo, que conozcan, como decía Laura, desde los detalles de esta patología. Es muy relevante, necesitamos seguir pensando en fiebre hemorrágica argentina. Van a ver que tenemos muchas herramientas para poder actuar en distintas etapas, desde la prevención, la detección, el alerta temprano que se puede generar con una detección precoz de algún paciente que tenga un cuadro compatible con esta enfermedad. Entonces es muy necesario contar con estos espacios de trabajo, con estos espacios de consolidación de las colaboraciones que venimos teniendo el Instituto Maistegui con todas las provincias del área endémica. Estamos insertos en Pergamino, así que trabajamos codo a codo en la diaria con toda la problemática de la provincia, más allá de nuestra proyección nacional. Así que no voy a robarles más tiempo. Es muy importante que podamos tener todas estas charlas y que puedan aprovechar para quitarse las dudas, plantear sus inquietudes y, por supuesto, transmitirles de parte de todo el personal del Instituto Nacional de Enfermedades Virales, doctor Julio Maistegui, e incluso desde la ANLIS Malbrán, que cuenten con nuestra institución, que estamos a disposición, que no duden
en contactarnos y que todo lo que esté a nuestro alcance, nuestro objetivo es estar en pos de lograr mejoras para esta patología y las otras que trabajamos desde nuestra institución. Así que les deseo una muy buena jornada y bueno, a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ale, muchas gracias Laura, al equipo nuevamente del Instituto de Hemoterapia y todo el equipo de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Nada, así que gracias por invitarnos a participar. Las capacitaciones nunca son suficientes porque siempre encontramos nuevos nichos donde es difícil con una patología de baja incidencia, donde la mayoría de los profesionales de salud nunca se enfrentaron a una fiebre hemorrágica y cuando les toca por primera vez, la verdad que a veces cuesta sospecharla. Entonces, siempre, cada vez que podamos, tenemos que difundir la importancia de la enfermedad, la sospecha clínica, porque esta enfermedad, a diferencia de otras, tiene un tratamiento, pero tiene, como vamos a ver, una ventana muy corta para poder usarlo. Entonces, gracias nuevamente. Hay una mano levantada, no sé si es un error o es alguien que está pidiendo la palabra. Laura, ustedes. Bien, si no, si les parece, voy a compartir la presentación o si quieren darle la palabra a alguien más antes de que iniciemos. Si querés, presentate, porque Sí, sos no. una grosa y la verdad que te admiro mucho y me encantaría que todos te conozcan. Gracias Laura, no, la admiración es nuestra hacia ustedes. Bueno, mi nombre es Arabel Sinchi, yo soy médica, trabajo hace varios años ya en el Instituto Maistegui, la mayoría de los que están presentes seguramente alguna vez nos hemos hablado, estoy viendo así caritas y nombres conocidos. En este momento estoy a cargo del Departamento de Epidemiología y Capacitación del INEB, y bueno, todo el INEB hace parte de lo que es el programa de fiebre hemorrágica, que ahora les voy a contar un poquito. El instituto coordina este programa desde hace más de 40 años. Y todos los que vamos a estar presentes hoy somos parte de ese programa y participamos en esa coordinación de actividades. Les voy a empezar a contar un poco generalidades de la enfermedad antes de pasar directamente al tratamiento. Me dicen si ahí ya pueden ver la pantalla con la presentación. Perfecto. Bueno, a ver. Esta presentación, algunos de ustedes seguramente ya me han escuchado hablar varias veces, no voy a decir nada diferente. Acá la fiebre hemorrágica es la misma enfermedad desde hace 50 años, desde su emergencia. El tema es que todos la sospechemos, la pensemos, la tengamos en la mente. Esta es una enfermedad que tiene una letalidad altísima, es una enfermedad viral que emergió en la década del 50 en el centro de Argentina, específicamente en la provincia de Buenos Aires, y hoy afecta a 4 provincias del centro de nuestro país. Es una enfermedad que, librada a su evolución natural, tiene una letalidad que puede ser superior al 30%. Es una letalidad altísima. 1 de cada 3 personas, si no recibe tratamiento, puede fallecer por esta enfermedad. Desde su emergencia, todos los años tenemos casos confirmados de fiebre hemorrágica. A lo mejor en sus inicios hubo muchísimos casos, pero ahora todos los años tenemos casos y es importante sospecharla. Este virus, el virus Junín, que es el causante de la fiebre hemorrágica argentina, pertenece a una familia viral, la familia Arenaviridae, que tiene otros representantes en el mundo y muchos de ellos también causan fiebres hemorrágicas en África y en Sudamérica. Ya está comprobado, son cuadros clínicos muy similares a los que vamos a hablar en este momento. Pero no todos tienen, vamos a ver ahora, las herramientas como para prevenir y tratar esa enfermedad que tenemos por suerte nosotros en Argentina. Así que prestemos atención, miren este mapa, la cantidad de arenavirus que tenemos y hay muchos más que en este mapa no están y sobre todo generando muertes a lo largo de estos continentes. La fiebre hemorrágica argentina es una zoonosis. ¿Eso qué quiere decir? Es una enfermedad que el virus siempre vive en la naturaleza, el reservorio es un roedor, es nuestro Calomis musculinus, Calomis musculinus, perdón, es un roedor que habita las pampas de nuestro país, que está ampliamente extendido y donde el virus genera infecciones crónicas. Y este roedor lo elimina el virus a través de saliva, orina, materia fecal que queda en el ambiente. El hombre entra en contacto con ese medio ambiente o con ese roedor infectado y desarrolla la enfermedad.
Tenemos que recordar que la fiebre hemorrágica es muy rara la transmisión interhumana, pero puede ocurrir. O sea, hemos tenido casos de transmisión interhumana, generalmente en esos casos se ha probado que ha habido una transmisión de fluidos infectados desde el paciente índice al paciente secundario, entonces no es que simplemente por estar en la misma habitación me voy a contagiar, tiene que haber un contacto íntimo con una transmisión de fluidos, o por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora. No es muy frecuente, pero si tenemos un caso de fiebre hemorrágica, tenemos que también preguntar si el tema de los contactos y también las personas coexpuestas. El área endémica, como vemos acá, miren dónde empezó todo, en la provincia de Buenos Aires, ese manchón verde que ven en el medio del mapa, esos fueron los primeros brotes de la enfermedad, y vemos cómo luego se ha ido extendiendo progresivamente el área endémica de la enfermedad, y hoy afecta 4 provincias centrales, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Y miren en el mapa de la derecha una extensión aproximada de dónde está el reservorio, el Calomis musculinus en Argentina. Y miren cómo está mucho más, mucho más extendido que donde hemos detectado los casos humanos. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Que estas extensiones progresivas que vemos en el mapa del medio a lo largo de los años pueden seguir ocurriendo en el futuro. Entonces, si mañana tenemos un caso sospechoso que clínicamente es muy compatible y lo encontramos en los límites de esa área endémica, hay que tener ojo porque también puede tratarse de una fiebre hemorrágica argentina. La epidemiología, esta enfermedad inició en las personas que estaban más expuestas, hombres, trabajadores rurales que trabajaban directamente, sobre todo en la cosecha del maíz, que en esos años se hacía a mano, eran las personas que más se enfermaban. Más del 80% eran trabajadores hombres que trabajaban en el campo. Como vamos a ver, la vacuna, que fue el hito que cambió la epidemiología de la enfermedad, cambió un poquito ese patrón de riesgo, no completamente, pero lo cambió. Pero la enfermedad sigue vigente. Bajó la incidencia de la enfermedad, pero no bajó al 100%, ni va a bajar, como decimos, porque bueno, es una zoonosis y va a seguir estando, pero tenemos que tratar de mantenerla en un nivel donde se pueda controlar. ¿Cómo es la clínica? La clínica esquemáticamente la podemos dividir en su periodo de incubación, pensar cuando hacemos el interrogatorio para una persona que nos viene con un síndrome febril. Tengo que preguntar, en esta enfermedad, ¿qué hizo hasta 3 semanas antes de enfermar? Porque no es solo qué hizo la semana pasada, fue al campo, no fue al campo, estuvo con alguien enfermo. No, tengo que pensar hasta 3 semanas antes en el interrogatorio, porque la incubación puede ir de 3 a 21 días. Después ya empieza la fase febril, que va a durar entre 1 a 2 semanas, y el periodo de convalecencia. ¿Qué vamos a ver al inicio del cuadro? Esta enfermedad generalmente arranca de manera insidiosa. Eso quiere decir que los síntomas no se instalan de forma abrupta todos juntos, sino que van apareciendo a lo largo de los días. Prestar mucha atención a esto porque, como vamos a ver, el tratamiento solamente es efectivo hasta el día 8 de los síntomas. Y si el primer síntoma no fue la fiebre y fue a lo mejor una cefalea, una astenia, algo importante que tuvo el paciente, y solo cuento desde la fiebre que a lo mejor apareció al segundo día, voy a estar perdiendo un día posible de tratamiento. Entonces, ¿cómo empieza? Generalmente de una forma inespecífica. Puede empezar con fiebre, escalofríos, decaimiento, inapetencia, cefalea, todos estos signos generales que ven acá. Y que con el transcurso de los días pueden aparecer más dolores articulares y musculares, síntomas gastrointestinales, mareos. Importante preguntar el tema de la menstruación en la mujer, que en realidad es un sangrado, es una metrorragia que puede aparecer en el cuadro, pero bueno, generalmente las mujeres lo van a referir como se me adelantó la menstruación, por ejemplo. Importante interrogar por la metrorragia porque es un signo común en estos cuadros. También puede haber epistaxis o gingivorragias discretas, pero no siempre están presentes. Yo acá lo que voy a estar viendo generalmente esta primera semana, la mayoría de las veces va a ser síntomas completamente inespecíficos. Pero ¿qué me tiene que llamar la atención? Este síndrome febril no tiene compromiso de vía aérea superior. Y ahí entramos, ya descartamos una gran cantidad de virus y patologías febriles, porque este no va a tener tos productiva, congestión nasal, rinorrea. Entonces, paciente con síndrome febril sin compromiso de vía aérea superior en esta primera semana, tengo que ya empezar a abrir los ojos. En el examen físico, ¿puedo encontrar todo esto? ¿Puedo encontrar algunos de estos signos? ¿Puedo no encontrar ninguno?
Así que, pero prestemos atención porque nos sirve para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Por ejemplo, voy a encontrar un exantema eritematoso en lo que es cara, cuello, parte superior del tronco. Puede haber petequias aisladas que pueden estar en la cara interna del brazo, en la axila, pueden estar en ramilletes. Puede haber inyección conjuntival con edema periorbitario, toda una congestión de las mucosas, puede haber aumento de la trama del paladar, gingivorragias, como ya lo había dicho, la lengua puede estar seca, saburral. También puedo ver a veces un signo que está descrito en la bibliografía clásica, que es el ribete gingival, que vamos a ver en el reborde dentario como un enrojecimiento, un aumento de una inflamación de la encía alrededor del reborde peridentario, que ese generalmente puede ser friable o sangrar, pero todo esto, como digo, va sumando a la sospecha clínica. Pueden estar o pueden no estar. ¿Qué más voy a encontrar? Hacia el final de la primera semana también, y esto tenemos que recordar, porque esto a veces no alerta, se empieza a pensar en otros diagnósticos, y que son los síntomas y los signos neurológicos. La fiebre hemorrágica argentina, como decía la doctora Enría en su momento, que es una directora que tuvimos durante muchos años y que tuve la suerte de poder trabajar con ella, siempre decía, haberle puesto a este cuadro fiebre hemorrágica argentina también genera una debilidad porque la gente piensa solo en fiebre hemorrágica cuando ve una hemorragia, y muchos de estos pacientes no ves ninguna hemorragia, y sí ves los signos neurológicos que tiene y no se sospecha en ese momento. Entonces, recordar esto. Paciente va a estar irritable, puede tener somnolencia, una muy característica lentitud en la respuesta, un paciente que está vigil, orientado en tiempo y espacio, pero que tiene una respuesta generalmente como demasiado lenta, irritable. Puede tener temblores finos, ataxias. Como ven acá son varios los signos, pero ves que es un paciente que tiene algún signo, sintomatología neurológica también. ¿Y qué voy a encontrar? ¿Qué es lo que me va a terminar de tener esa sospecha? Que en el laboratorio voy a encontrar generalmente una leucoplaquetopenia. Voy a encontrar valores de glóbulos blancos por abajo de 4.000 blancos, plaquetopenia por abajo de 120.000, la velocidad de eritrosedimentación puede estar normal o disminuida, y también algunos signos en la orina, pero como todo esto es todo, ninguna cosa es patognomónica. El cuadro completo me va aumentando la sospecha clínica. Obviamente sumado a la epidemiología que hablábamos al principio. En la segunda semana yo voy a tener dos caminos posibles. El 70-80% de los casos, como en cualquier enfermedad viral, el sistema inmune propio va a elaborar anticuerpos y va a empezar a combatir la enfermedad y me voy a curar a lo mejor sin tratamiento. Pero hay un 20-30% que va a derivar en una forma grave de la enfermedad. Yo no sé cuál paciente va a evolucionar hacia un lado o hacia el otro, entonces tengo que tratar al 100% de los casos que tengo sospecha de fiebre hemorrágica. Porque ese 20-30% de los casos va a tener una forma grave que puede ser hemorragias graves, formas neurológicas severas, shock, infecciones bacterianas sobreagregadas. Y estos pacientes, estas formas de la fiebre hemorrágica argentina son letales en el 90% de los casos. En la convalescencia, la mayoría de los pacientes, cuando haya pasado el plasma, que vamos a ver que es el tratamiento específico, o no lo haya pasado y tuve la suerte de que el paciente igual se recuperó, la mayoría de los pacientes tienen una convalescencia prolongada. Puede durar hasta 1 o 2 meses, donde le voy a ver o le tengo que advertir al paciente que puede haber caída del cabello, astenia, irritabilidad, puede haber hipoacusia, cambios en la memoria. Generalmente todos estos síntomas son transitorios y desaparecen gradualmente. Y este signo hay que tener en cuenta que es la aparición de fiebre. Luego que le di el alta al paciente, se va muy bien a su casa porque todo restituye ad integrum, se va de alta, ya confirmado, le pasé plasma. Y hay un porcentaje, un 10% de pacientes que luego de 2-3 semanas aproximadamente de estar bien, reinicia con fiebre, y ese paciente puede estar haciendo un síndrome neurológico tardío, que es un síndrome donde va a haber fiebre y compromiso neurológico que no tiene un tratamiento específico, que es, antes se llamaba vulgarmente la recaída, pero el nombre específico es este. Este cuadro se trata sintomáticamente. Por ahora, si yo le voy a hacer un hemograma, vamos a ver que en este paciente ya no voy a encontrar leucoplaquetopenia, en este paciente no hay que volver a pasar plasma inmune, simplemente es
un cuadro que aparece, que su fisiopatogenia todavía no está completamente explicada, hay varias hipótesis, pero bueno, simplemente saber que tengo, cuando tenga ese cuadro que puede pasar, no asustarme, internar al paciente si lo necesita, pautas de alarma, seguirlo y tratarlo clínicamente. El programa de control de la fiebre hemorrágica. Como vimos, esta enfermedad cuando emerge en el medio de la pampa húmeda, los campos más ricos y productivos del país, y generaba un montón de miedo en la población de la región. Nadie quería venir a trabajar en estos campos. Recordemos que en ese momento la cosecha se hacía a mano. Era un problema de salud pública muy grande porque había cientos de casos confirmados por año y muertos también. Entonces, diversos grupos de investigación se instalaron en la zona para iniciar y tratar de dar respuesta a esta enfermedad, pero recién todo eso se consolida y empieza a trabajar organizadamente con la fundación del Instituto Maiztegui, nuestra institución, en el año 1978, con la misión de organizar el Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Ese programa, que si bien lo coordina el instituto, es la suma, simplemente coordinamos la suma de todas las acciones y todas las herramientas de fiebre hemorrágica junto con las provincias del área endémica, con las jurisdicciones y con otras instituciones del nivel nacional que tienen directo involucramiento en el problema. ¿Qué logró el programa? Logró una vigilancia epidemiológica, diagnóstico clínico, diagnóstico de laboratorio, el tratamiento específico, como vamos a ver hoy, que vamos a hablar mucho de eso, lo que es la formación de recursos humanos, todo lo que ven acá. Pero el hito que cambió la historia de la enfermedad fue la vacuna. La vacuna que la tenemos en el calendario de inmunizaciones desde el año 2007, gracias a un esfuerzo de todas estas personas que hacían parte del programa en su momento, más también una colaboración internacional, se logró el desarrollo. Hoy la vacuna se produce en el Instituto Maiztegui y desde aquí se despacha para que cada provincia pueda vacunar a su población. Es una herramienta que completamente cambió el panorama de la enfermedad. Después le voy a seguir hablando de la herramienta vacuna, pero bueno, hoy lo más importante es saber el tratamiento. Este tratamiento es el tratamiento del plasma inmune, ¿qué es? No es otra cosa que, bueno, ustedes, la mayoría seguramente son personas de hemoterapia, pero como esta charla muchas veces también la damos para la comunidad, ¿qué le explicamos? El plasma no es otra cosa que la parte líquida de la sangre donde quedan todos los anticuerpos. Saco los glóbulos rojos y me quedo con todos los anticuerpos de una persona que tuvo la enfermedad en el pasado, se curó, fabricó sus anticuerpos y los tiene para toda la vida en general. Entonces, permanentemente llamamos a estas personas que vengan y nos donen ese plasma, y ese plasma es lo que esos anticuerpos prestados se los transfundimos al paciente que está en este momento cursando una fiebre hemorrágica para que luche contra la enfermedad o contra el virus mientras desarrolla los propios. Y esto se vio que baja la letalidad, esa letalidad altísima la baja a cerca del 1%, pero solo funciona si lo doy hasta el día 8 del inicio de los síntomas. Por eso es importante el interrogatorio al principio del cuadro. ¿Cuándo inició los síntomas el paciente? ¿Cómo funciona hoy el circuito? Muy esquemáticamente y muy brevemente para ir terminando. Un paciente con una sospecha clínica de una fiebre hemorrágica, con todo esto que hablamos antes, tiene que completar la ficha de notificación obligatoria, pues una enfermedad de notificación obligatoria en Argentina, tomar una muestra de suero, mandarnos la ficha y la muestra al Instituto Maiztegui, en este caso en la provincia de Buenos Aires directamente nos la tienen que mandar al Instituto Maiztegui, cargar toda la derivación a través de CISA, nos mandan a nosotros le cargamos los resultados directamente ahí. Pero como sabemos que hasta el día 8, y después van a hablar del diagnóstico, no voy a saber si el paciente es o no es una fiebre hemorrágica argentina, porque si tengo una PCR positiva antes del día 8, con suerte, puedo llegar a confirmar, pero si me da negativa la PCR, como después se va a hablar, no voy a poder descartar el cuadro. Así que si cumple criterio clínico, epidemiológico y no tengo otro diagnóstico diferencial, porque ahí después otro tema. Hay muchos diagnósticos diferenciales y no quiero olvidarme, porque no lo puse en la diapo, dengue, en épocas de brote de dengue, en área endémica, es la primer causa que tengo que descartar de síndrome febrícolo leucoplaquetopenia. O sea, tengo que tratar de descartar dengue antes de transfundir, porque en brotes de dengue
uno tiene en una ciudad cientos de casos de pacientes febriles con leucoplaquetopenia, como vimos recién, cuadros muy similares, y la mayoría van a ser dengue, y si yo transfundo a todos con sospecha, me voy a quedar sin plasma. Entonces, no quería olvidarme porque no lo puse específicamente en la diapo, pero recordar que yo tengo hasta el día 8 nada más de transfundir, pero si estoy en un día 6, en un día 7 y todavía me queda tiempo para decidir la transfusión, tengo que tratar de descartar dengue u otro diagnóstico diferencial que sea prevalente en ese lugar. ¿Está? Bueno, independientemente entonces de que manden la muestra para el diagnóstico y obviamente nosotros, como digo, fabricamos la vacuna y la entregamos permanentemente, o sea, no tiene que haber un caso, la vacuna está disponible en toda la área endémica para vacunación, no tienen más que ir al vacunatorio local y pedirla porque la vacuna está disponible en todas las provincias endémicas. Lo que sí el plasma, cada provincia lo tiene alojado en diferentes lugares. En la provincia de Buenos Aires puntualmente, acá les dejo todos los datos, pero seguramente la mayoría de ustedes ya lo saben, hay plasma en el Hospital de Pergamino, en el Hospital de San Nicolás, en el Hospital de San Pedro, en zoonosis rurales de Azul, también en el 3 de febrero, o sea, tienen como un lugar bastante amplia la red para poder solicitar el plasma inmune. Y si necesitan plasma inmune y por algún motivo no tienen ningún dato donde solicitarlo, se olvidaron, nos llaman al Instituto Maistegui y nosotros desde aquí le coordinamos, le vamos a coordinar para que dónde tienen que ir a retirar el plasma. No quiero irme mucho de tema y ni pasarme de tiempo, pero acá les quería mostrar cuántos casos llevamos hasta ahora. Hasta la semana epidemiológica 25 del año 25, tenemos 37 casos confirmados. Y esta diapo la tuve que modificar hoy a la mañana porque ayer se confirmaron 2 casos. Uno en Pergamino y uno en provincia de Santa Fe, para que vean que siempre estamos teniendo casos y vean lo amplio de la distribución de dónde están los casos. Miren, las 3 provincias endémicas, La Pampa por ahora está con silencio epidemiológico, esperemos que siga así, pero las otras 3 provincias están en brote, las 3 provincias están teniendo casos y vienen bastante pareja en la cantidad de casos que están teniendo. Estas personas no han sido vacunadas en su mayoría, entonces tenemos que también trabajar, además de en el plasma inmune, en continuar aumentando la vacunación. La fiebre hemorrágica argentina, esta es la epidemiología desde que se introdujo la vacuna. Sigue siendo más frecuente en hombres, pero vemos que en mujeres ya son el 33%, entonces el sexo no me va a definir la epidemiología. Y miren lo que quiero llamarles la atención. Menores de 15 años. Todo el espectro de edad hemos tenido casos confirmados. En todo el espectro hemos tenido casos confirmados en estos años, entonces sospechar a cualquier edad de la vida. Y lo que dejo en más clarito, los menores de 15 años no se pueden vacunar porque la vacuna está indicada a partir de 15 años de edad. Entonces, estas personas que tienen menos de 15 años no tienen chances en la prevención. No tienen por el momento la posibilidad de vacunarse. Entonces, vacunémonos los que podemos para que el poco plasma inmune que nos queda, para el poco plasma inmune que podemos obtener, porque ahora después las chicas van a hablar de lo difícil que es tenerlo y sobre todo ahora que tenemos dengue cada vez más frecuente en el área endémica, conservarlo y no gastarlo en personas que a lo mejor no son fiebres hemorrágicas. Vacunemos, no. Es una vacuna que tiene una efectividad del 95, más del 95%, entonces, y es muy segura, las personas deberíamos estar todas vacunadas. No, otro tema que no me quería olvidar de decirles. No pensemos solo en el trabajador rural o en la gente que refiere exposición rural. El 50% de los casos que confirmamos casi todos los años son personas que viven y trabajan en área urbana y que si yo no interrogo profundamente no me va a referir que, bueno, a lo mejor fue a un área periurbana o a lo mejor vive en una ciudad que no es una ciudad grande, es una ciudad pequeña y se considera que vive en área urbana, pero el reservorio, el roedor puede haber estado también por ahí. Decirles que no solo pensarlas en las personas que viven y trabajan en el área endémica o que viven en el área endémica, porque las personas que viajan a trabajar, como por ejemplo los trabajadores migrantes, que tenemos un grupo muy grande que viene desde Santiago del Estero todos los años a trabajar en el despanojado de maíz, sabemos que estas personas están a riesgo, los estudiamos, encontramos que había evidencia de haber tenido infección en estos grupos, así que la provincia de Santiago del Estero también vacuna, no por vivir en área endémica, sino que vacuna a esta población de trabajadores migrantes para prevenir en ellos. Pero a nosotros aquí en la provincia tenemos que sospechar que la persona
No toda la provincia de Buenos Aires es endémica, como vimos en el mapa, es una parte, pero sí tenemos que interrogar dónde estuvo la persona antes de enfermar. Y contarles que no solamente tenemos viajeros que se enferman dentro del país, dentro de la provincia, sino que también hemos exportado en algún momento algún caso incubando a Europa, y esto para ellos fue realmente una situación casi catastrófica. Por suerte salió todo bien, pero hubo que aplicar medidas de bioseguridad de nivel 4, porque para ellos este es un virus altamente letal que no lo tienen en Europa, y realmente era la posibilidad de introducción de un virus para ellos completamente exótico. Entonces ese operativo se los dejo para contárselos en otro momento, pero recordar que paciente febril hay que interrogar su epidemiología, sus antecedentes de viaje, de vacunación. Bueno, de la vacuna creo que ya voy terminando. La vacuna disponible en toda el área endémica para mayores de 15 años. Las personas tienen que estar en perfecto estado de salud para poder vacunarse, porque es una vacuna virus vivo. Como cualquier otra vacuna virus vivo, tampoco la pueden recibir las mujeres embarazadas o que están amamantando, las personas inmunodeprimidas. Tampoco la pueden recibir por el momento, hasta que se hagan los ensayos clínicos correspondientes, los menores de 15 años. Esto no es porque la vacuna haga nada mal, sino simplemente porque necesitamos evidencia para poder aplicarla en ese grupo, que se está trabajando para conseguir ese ensayo clínico. Y esto es lo que veo. ¿En quiénes está indicada? En todos los que desarrollamos actividades en las provincias del área endémica. ¿Ven? No estoy diciendo nada diferente. Otra cosa, la vacuna y el tratamiento no llegan solos a las personas. Hay que trabajar desde el sistema de salud para que la comunidad, tanto los colegas, la comunidad médica, el personal de salud y la comunidad en general, sepan que la enfermedad sigue vigente, que hay casos todos los años, que tenemos una vacuna súper efectiva y que tenemos un tratamiento que tenemos muy poquitos días para usarlo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la capacitación, la educación para la salud, que les decía al principio, es súper importante. Uno no sirve de nada tener las herramientas para bajar la letalidad, las herramientas para prevenir, si no se usan como se deben. Esto es, simplemente ya es la última diapo para mostrarles cómo cambió la historia con la vacuna. Miren ustedes acá. Dos cosas hay que llamarle la atención en este gráfico. Una, desde que se introduce la vacuna en calendario, cómo disminuyó la confirmación de casos, que es lo que está en rojo. Y ustedes dirán, pero te aumentaron los celestes, que son los sospechosos. ¿Qué pasó en el 2010, a partir después de 2009, 2010? Que tenés tantos sospechosos. Dos cosas pasaron. Una, se sensibilizó el sistema de vigilancia, que está muy bien. Y número dos, no les voy a pedir que me contesten ahora, se los voy a decir yo directamente, y es, se reintrodujo dengue en Argentina, empezamos a tener casos de dengue en área endémica. Se aumenta mucho la cantidad de sospechosos, pero no tanto la confirmación por laboratorio. Las reuniones anuales del programa de fiebre hemorrágica se siguen haciendo desde hace 40 años. O sea, cada una vez por año presencialmente nos reunimos en alguna de las provincias del área endémica, en alguna ciudad del área endémica. La hacemos itinerante para que la gente pueda ir al menos una vez. El año pasado la hicimos acá en Pergamino. Muchos de ustedes seguramente estuvieron participando, pudieron venir. Este año, no sé si ya les puedo adelantar la provincia, después me dirán si ya lo podemos decir, porque ya tenemos una presunta sede y una presunta fecha que está ahí confirmándose. La vamos a tratar de hacer en otra provincia, ya que el año pasado la hicimos en la provincia de Buenos Aires. Están todos invitados y en esta reunión nos reunimos todos, de diferentes representantes del Ministerio de Salud, del Instituto, de cada una de las jurisdicciones, del nivel local, que trabajan en vacuna, en hemoterapia, en vigilancia, en laboratorio, y discutimos qué hicimos de bien, qué nos falta, qué hay que mejorar, y también, obvio, si algo se hizo mal. Y se pone todo en un informe que también los pueden descargar desde la web. Ponen informe, reunión anual de fiebre hemorrágica argentina, y lo pueden descargar con todo el resumen de lo que se trata en cada una de las reuniones. Esta es una foto de esa reunión. Les pido disculpas. Bueno, no sé, las preguntas, si les parece, las vamos a ir dejando para el final de la reunión, para no pasarnos de tiempo, pero si quieren las pueden ir poniendo en el chat. Le voy a ir dando la palabra a la doctora Julia Brignone.
había silenciado. Bueno, arranco de nuevo porque recién me avisan que no me estaban escuchando. ¿Alguien me dice si me están escuchando y me ven bien? Te Genial, escuchamos. buenísimo. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Julia Brignone, soy bioquímica. Estoy a cargo del diagnóstico de hantavirus y arenavirus, entre ellos virus Junín y coriomeningitis linfocitaria, aquí en el Instituto Maistegui. Soy parte del Departamento de Diagnóstico e Investigación del Instituto desde hace casi un poquito más de 20 años. Así que, bueno, en primera instancia agradecer la invitación a formar parte de este grupo y ahora me van a ver la cara porque Anabel me detuvo todo. No quería que me vean, ahora me vean la cara. Ya no me presento de nuevo porque si no vamos a ir, pero ya me escuchaban y ahora me ven. La idea es poder compartirles, por supuesto, lo que es el diagnóstico de esta patología, de la fiebre hemorrágica argentina. Así que vamos a iniciar y no nos demoramos. Cualquier eventualidad, me avisan, las chicas están corroborando si se ve todo. ¿Sí? Bueno, solo a modo de resumen, no estaría pasando. Ahí estamos. La fiebre hemorrágica argentina, como ya nos mencionaba Anabel, está conocida también como el mal de los rastrojos, mal de Junín desde la década del 50, como bien les comentaba Anabel. Es una enfermedad zoonótica, grave, aguda, que produce esta patología denominada fiebre hemorrágica argentina, endémica en estas 4 provincias de nuestro país. El agente etiológico es el virus Junín. Como bien se mencionaba, pertenece a la familia Arenaviridae, de género Mama arenavirus. Es un virus envuelto, esférico, pequeño, por supuesto, de 50 a 300 nanómetros, de simple hebra, que la particularidad que tiene, al ser bisegmentado, tiene codificación de proteínas en cada uno de estos segmentos muy importantes para la replicación y, por supuesto, para la síntesis de estas proteínas que luego influyen en lo que es la infección, ¿no?, de las células, en este caso humanas. A modo de resumen de todo de la clínica que fue mencionando Anabel, cómo definimos un caso sospechoso, los parámetros, síntomas y por supuesto primeramente la epidemiología, la clínica que presenta el paciente. Es un paciente con un síndrome febril inespecífico. Es muy importante, más allá de los estudios virológicos, es muy importante un análisis clínico, un hemograma clínico, donde vamos a ver este recuento de glóbulos blancos con este parámetro menor a 4.000 o menor o igual a 4.000 glóbulos por milímetro cúbico, un recuento de plaquetas menor a 100.000, y por supuesto en la parte epidemiológica, donde bien mencionaba Anabel, conocer la residencia de este paciente en sus 3 semanas previas al inicio de síntomas, donde puede residir, puede haber estado por diferentes motivos laborales, recreacionales y demás, donde son muy importantes al momento de sumar parámetros para definir el caso sospechoso. Como ella bien mencionaba también, los diagnósticos diferenciales sabemos que hacen que dificulten el diagnóstico, por supuesto desde la sospecha ya hace que se dificulte el dengue desde hace unos años al haberse introducido en lo que es el área endémica de esta patología, la fiebre hemorrágica argentina. Es como que aumenta el caso de sospechosos, hantavirus, leptospirosis, rickettsiosis, por supuesto COVID desde hace unos pocos años. Entonces esto hace que también se dificulte a la hora de poder definir un caso sospechoso y por supuesto también la cantidad de diagnósticos que tenemos que hacer desde el laboratorio para poder confirmar un caso. Antes de ingresar a lo que es las técnicas de diagnóstico, me gusta siempre mostrarles cómo es que nos llega la muestra al laboratorio y cómo saber en qué momento de la enfermedad estoy, ¿sí? O sea, yo voy a conocer probablemente de cuándo inició los síntomas el paciente, en qué momento estoy, ¿por qué? Por la fecha de toma de muestra de este paciente. Entonces puedo más o menos definir en qué momento de la enfermedad estoy. ¿Por qué? ¿Para qué es interesante? Para saber qué metodología de diagnóstico voy a aplicar para estudiar esa muestra, ¿sí? Es sumamente interesante conocerlo. Entonces, si estoy en los primeros días de inicio de la enfermedad, desde que me inician los síntomas hasta aproximadamente 10, 12 días, estoy con una viremia alta del paciente, o sea, tengo virus en sangre y voy a poder aplicar las técnicas moleculares principalmente o los aislamientos virales. Y ya
con 14, 15 días en adelante, hablamos del periodo de convalescencia del paciente, donde comienzan a aumentar de a poco los anticuerpos de tipo IgG, que también sirven para estudiar estos casos. ¿Sí? ¿De qué manera? A través de las técnicas de ELISA, que son técnicas serológicas, y el test de neutralización, que muchos de ustedes los conocen por otro motivo que más adelante les voy a mencionar. Entonces, iniciándonos, cuando nos llega la muestra del paciente con su ficha epidemiológica, que bien mencionaba Anabel, con todos los datos del paciente detallados en la medida que se pueda, es de suma importancia para nosotros desde el laboratorio, desde la institución, ya que nosotros no vemos al paciente, entonces esa ficha epidemiológica completa, no solo con sus datos, sino que es muy importante toda la epidemiología, los datos del laboratorio, o sea, los signos y síntomas que se pueden manifestar el paciente y lo que puede observar el médico son sumamente interesantes, nos llega al laboratorio y vamos a saber, como les decía recién, de acuerdo a los días de evolución de este paciente, en dónde me voy a encontrar en la curva que les comenté en la diapo anterior, para poder qué le puedo aplicar. Las técnicas moleculares que tenemos funcionando nosotros en el laboratorio es la técnica de PCR en tiempo real, es un desarrollo interno aquí de la institución, donde utilizamos primers y sondas específicos para virus Junín y amplifican un fragmentito del gen de la glicoproteína C, que era una de las proteínas que yo les mencionaba en las diapos iniciales. Otra de las técnicas moleculares que nosotros utilizamos es la PCR convencional, donde utilizamos primers genéricos y primers específicos para virus Junín. Si bien esta metodología ya hoy por hoy casi no se está utilizando, ya que hoy todo se realiza por la PCR en tiempo real, se venía utilizando, pero luego de lo que fue la pandemia de COVID, todo el mundo quiere instalar estas metodologías y ya nadie hace o quiere realizar más las técnicas convencionales. De todas maneras, la tenemos instalada en el instituto, nos sirve mucho para lo que son las secuenciaciones de los virus, principalmente no tanto en virus Junín, porque lo que se está haciendo son ya secuenciaciones más masivas, donde se hacen o se utilizan, mejor dicho, para estudios de investigación de diferentes cepas, de diferentes regiones o comparaciones en diferentes años. Pero son metodologías también instaladas aquí en el instituto. Aislamientos virales, como les dije, que es la otra metodología que utilizamos en las técnicas, mejor dicho, en los periodos agudos de la enfermedad, únicamente las utilizamos en aquellos pacientes fallecidos, y ya les voy a mencionar por qué. Es una metodología que se utilizaba a inicios de los estudios de esta patología porque no se conocían las técnicas moleculares claramente, ¿no es cierto? Particularmente los aislamientos virales, ya sea en cultivos o en animales de laboratorio, se hacían los diagnósticos de los pacientes. Hoy por hoy solamente las utilizamos para los fallecidos porque no vamos a obtener una segunda muestra. Son técnicas que por supuesto se necesitan varios días porque necesitan los cultivos tener un crecimiento determinado, la inoculación de las muestras de los pacientes, la observación diaria hasta 12, 13 días post la infección de ese cultivo. Necesitamos personal altamente capacitado para el manejo de estas técnicas debido a la alta concentración de virus que uno estaría manejando. Y luego la observación diaria es muy importante. Yo acá les muestro diferentes imágenes que espero se puedan apreciar en las diferentes evoluciones en un cultivo inoculado con una cepa de virus Junín, ¿sí? Un paciente de virus Junín a lo largo de los días, cómo va afectando la monocapa y va produciendo ese efecto que se llama efecto citopático sobre las células, ese redondeamiento de células y agrupamiento que por supuesto llevan al levantamiento del cultivo porque la selva va muriendo, ¿sí? La caracterización de estos cultivos se hacen a través de RT-PCR en tiempo real y es donde podemos confirmar si estamos en presencia de un caso confirmado de fiebre hemorrágica argentina. Como les dije, en el periodo agudo aplicábamos técnicas moleculares o técnicas virológicas como es el aislamiento viral, y en el periodo de convalescencia, donde vamos a determinar anticuerpos del paciente, ¿sí? Si tienen presencia de anticuerpos antivirus Junín, vamos a estudiar estas muestras con metodologías serológicas, ¿sí? Que pueden ser metodologías de ELISA, donde vamos a determinar anticuerpos de tipo IgG, que son los anticuerpos de larga duración que van a permanecer en el paciente. Estas técnicas son técnicas in-house, son desarrollos de la institución transferidas por el CDC de Atlanta, de Estados Unidos, donde producimos nuestros propios antígenos y vamos a trabajar con la muestra del periodo agudo, ¿sí? del periodo donde el paciente inicia sus síntomas,
siempre que sea una muestra previa al tratamiento con el plasma inmune, y una muestra de la convalescencia, más o menos que esté contando con unos 45, 60 días de evolución, o sea, 45, 60 días desde que inició los síntomas, ¿sí? Nosotros ahí vamos a poder observar la presencia o no de la seroconversión. ¿Qué significa esto? La seroconversión sería cuando la muestra del agudo, la primera muestra que llegó al instituto del paciente con esa sospecha, no va a tener anticuerpos, ¿sí? Y la muestra de la convalescencia va a presentar los anticuerpos contra virus Junín, claramente. Nosotros lo vamos a hacer en estas placas, pero no es el momento de explayarme demasiado, pero vamos a ver esa seroconversión, o sea, hay cero convierte, hay pasaje, presencia de anticuerpos en la segunda muestra. O puede ser que tengamos anticuerpos en ambas muestras, pero tenemos que tener un aumento de título en esa segunda muestra. Otra de las metodologías, y que claramente, como entiendo que hay mucha gente que trabaja en los bancos de sangre, en los bancos donde se administra este plasma inmune, tratamiento de la FHA, son las técnicas de neutralización. Seguramente que ustedes las escuchan porque son las técnicas donde nosotros hacemos la titulación de estos anticuerpos, de estos plasmas o tratamientos para los pacientes. Estas metodologías se utilizan desde hace muchos años también, implementada en la institución principalmente porque al ser una metodología cuantitativa, se utiliza para la titulación de los plasmas. Es una metodología que se trabaja en cultivos celulares también, requiere de varios días de análisis, desde que se comienzan a hacer los cultivos, se infectan, luego en la evolución se va infectando el cultivo, se colorean para poder observarlas y se leen, llevan aproximadamente una semana, ¿sí? Por eso a veces la demora en el estudio de los plasmas, que recibimos los reclamos. Aquí me presento, soy la responsable de esa demora, pero bueno, quiéranme un poquito más ahora que me conocen. Entonces, esta es la segunda metodología mediante la que nosotros estudiamos la seroconversión, o sea, la podemos confirmar un caso de fiebre hemorrágica o no, y la segunda utilidad tan importante que le damos a hacer un test cuantitativo es el estudio de los plasmas inmunes como tratamiento de la FHA. Solo a modo de mostrarles, solo esto fue una diapo que hemos presentado el año pasado en la reunión anual de fiebre hemorrágica argentina, es como a lo largo de los años, hicimos una perspectiva del 2014 al 2024, cuáles son la cantidad de plasmas que se reciben en el instituto, que serían las barras grises, como potenciales donantes, y solo aquellos con determinadas características y que además presenten determinada concentración de plasma como donante necesario, como concentración mínima de anticuerpos para ser un donante, son las barras celestes, ¿no es cierto? O sea, en el transcurso de los años, hablando de los últimos dos, por ejemplo, 2023 y 2024, 60% y 70% de los plasmas obtenidos o que se han recibido aquí en el INEP han sido capaces de ser pacientes donantes para poder hacer un tratamiento y salvar vidas. Bueno, una interpretación de los resultados, no los quiero marear demasiado con esto, solo lo importante de cómo nosotros hacemos una interpretación de todos los resultados que vamos obteniendo a través de las diferentes metodologías de diagnóstico que aplicamos aquí en el INEP. En el periodo agudo dijimos que recibíamos la muestra del paciente con sospecha, le hacemos la primera metodología que se realiza es la PCR en tiempo real, donde podemos obtener algunos resultados como es el detectable y el caso que confirmamos, ¿sí? Como bien dijo Anabel, un caso negativo o no detectable no podemos descartar el caso, ¿sí? Entonces lo que queda o que lo que ustedes van a ver, la interpretación de CISA es un caso sospechoso no conclusivo. También pueden observar como resultado el indeterminado. ¿Qué significa esto? Significa que la técnica que utilizamos no nos permite discernir entre un resultado positivo o negativo. Puede ocurrir por diferentes motivos. Algunos de ellos pueden ser que la carga viral es muy baja porque depende de los días de evolución que tenga ese paciente, ¿sí? Siempre recordemos que esta muestra es previa a el pasaje de tratamiento, ¿sí? Eso es muy importante. La muestra puede haber estado mal conservada, a temperaturas inadecuadas. ¿Qué significa esto? El genoma viral se degrada, ¿sí? Entonces, puede ser que no tenga una determinada carga que podamos confirmar que es un caso detectable. O puede tener diferentes otras cuestiones que no vienen al caso, pero que pueden ustedes ver este resultado en CISA
y ver qué, o sea, poder saber, poder interpretar qué significa ese indeterminado, ¿sí? Es muy importante para todos los casos, pero para estos indeterminados es muy importante también, o insistir mucho en las segundas muestras, ¿sí? Porque hemos visto, lo hemos comprobado, que varios casos de estos indeterminados han seroconvertido luego por serología. Y un último resultado que podemos tener a través de estas técnicas moleculares es el resultado no apto. ¿Qué significa no apto? ¿Sí? No es que mandamos la muestra incorrecta, no. Significa que nosotros cada una de las muestras que estudiamos, además de hacerle el estudio para el virus, que en este caso es virus Junín, ¿sí? Para ver si hay presencia o no de este virus, le hacemos la amplificación de un fragmentito de la especie, en este caso de la especie humana, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Cuando yo realizo esta PCR para este fragmentito de la especie humana, en este caso porque estoy tratando con muestras humanas, eso me estoy refiriendo, significa que no pude detectar ese fragmentito. Este fragmento, ¿qué puede ser? Puede haber resultado que la extracción del genoma, cuando hago previamente a la PCR, no se haya realizado en las condiciones adecuadas, no haya resultado por diferentes motivos. Entonces, esto significa el resultado no apto, ¿sí? De esta manera yo puedo estar determinando o puedo estar detectando los falsos negativos. ¿Qué significa esto? Yo tengo que tener siempre, o sea, yo siempre voy a decir que esta muestra es alta cuando el control interno me da positivo. O sea, siempre, siempre, siempre yo tengo que detectar este fragmento, ¿sí? En este caso, de la especie humana. Espero que se comprenda lo que digo. Independientemente si la muestra es positiva o negativa, detectable o no detectable, para virus Junín o el virus que yo esté estudiando. La muestra siempre tiene que ser apta, o sea, mi control interno siempre tiene que ser positivo, ¿sí? O sea, tiene que ser detectable. Eso es la interpretación de un resultado no apto que ustedes a veces pueden ver y que vamos a estar pidiendo una segunda muestra o una muestra con unos días de evolución un poquito más que la que teníamos, o si tienen otra muestra, otra alícuota de esa muestra, y podamos detectar este control interno, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a poder apreciar en ese resultado. Otra de las técnicas que utilizábamos en el periodo agudo, como les dije, en el caso de los fallecidos, es el aislamiento viral en cultivos celulares. Esta es otra metodología en la cual yo puedo confirmar un caso de fiebre hemorrágica argentina, donde en la evolución del cultivo celular y la revelación con la PCR en tiempo real me dé positiva, voy a poder confirmarlo. Ahora bien, si ese resultado me da negativo, no voy a poder descartarlo. Y tampoco voy a poder obtener la segunda muestra de paciente, lamentablemente, porque es un paciente fallecido, ¿sí? Este es uno de los pocos casos que, al no tener una segunda muestra, no voy a poder descartarlo. Por último, las muestras de la convalecencia, dijimos que estudiábamos las muestras de más de 40 días. ¿Qué significaba esto? Con las técnicas serológicas voy a estudiar la presencia o ausencia de anticuerpos. ¿Cómo lo voy a realizar esto? Voy a tener las dos muestras, siempre se realiza el estudio en sueros pareados, o sea, los procesos de manera conjunta. Si tengo la primera muestra del periodo agudo negativo y la segunda positiva o reactiva, ¿sí? Recordemos que esta segunda es de 45 a 60 días, voy a poder confirmar un caso de fiebre hemorrágica argentina. Ahora bien, si ambas me dan positiva y la segunda tiene un aumento de título, o sea, una concentración mayor, también voy a poder confirmar un caso de FHA. Si ambas muestras me dan negativas, o sea, hay ausencia de anticuerpos de tipo IgG antivirus Junín, es el único caso que yo voy a poder descartar fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Es el único caso, la única metodología en la cual yo voy a poder descartar esta enfermedad. El resto de los casos solamente me van a quedar, en el caso de que no tenga resultados detectables o negativos, en ninguno de los otros casos voy a poder descartar, ¿sí? Solamente voy a poder confirmar cuando tenga presencia de genoma viral o presencia en el caso de también de genoma, en el caso a través de un aislamiento, ¿sí? Pero nunca en las otras metodologías voy a poder descartar. Bien, rápidamente, ¿cuáles son los tipos de muestras que necesita el laboratorio para poder estudiar esta patología en las diferentes metodologías? En el caso de biología molecular y aislamiento, dijimos que buscábamos genoma, puede ser suero, coágulo o tejido del periodo agudo y previo al pasaje del tratamiento plasma inmune, de acuerdo a si es un suero
o coágulo, la temperatura que va a conservarse y se va a enviar al laboratorio de referencia para estudiarse, ya sean los laboratorios de referencias provinciales o al Instituto Maistegui. En el caso de la serología, claramente solo voy a estudiar un suero. El suero voy a tener dos, el del periodo agudo y el de la convalecencia, y este se va a conservar en la heladera o a -20 si el envío es demorado hasta el laboratorio de referencia, y luego se envía al instituto aquí, en el caso de que no tengan un laboratorio en la provincia, o a cualquier laboratorio provincial de referencia. ¿Cuáles son los laboratorios de la red de diagnóstico para fiebre hemorrágica argentina? Estos laboratorios están dentro de lo que es el área endémica, por supuesto, de fiebre hemorrágica argentina. En la provincia de Santa Fe tenemos el laboratorio CEMAR, en la ciudad de Rosario es el laboratorio inicial que ha trabajado en lo que es el área endémica para el diagnóstico de fiebre hemorrágica argentina. Años más tarde se incorporó el laboratorio central de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y hace 1 o 2 años se incorporó el laboratorio de biología molecular del Hospital Provincial de Rosario. Todos trabajamos en red, realizamos proficiencias para hacerle los controles externos a cada uno de estos laboratorios. Cada uno de ellos, por supuesto, compra sus insumos. Nosotros les proveemos de lo que son los controles para realizar las pruebas. Solamente se realiza en cada uno de estos laboratorios las técnicas molecular de PCR en tiempo real. Todo lo que es serología, y por supuesto el manejo de cultivos celulares infectados se realizan aquí en el instituto. Y algo novedoso o algo estratégico y una noticia linda que les queríamos comentar es que próximamente estamos gestionando la transferencia de metodología al Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Zoonosis Rurales de Azul, a cargo de la doctora Karina Guatralic. Estamos trabajando en eso. Es un laboratorio que se ha montado desde hace muy poco tiempo, ya tienen transferidas algunas técnicas moleculares, estamos en la gestión de, ya tienen las autorizaciones para poder implementarlo, en la gestión de la compra de insumos, cuentan con el recurso humano, así que creo que ha sido es un lugar estratégico, creo, también en la provincia de Buenos Aires, ya que por ahí es lo que está más alejado de lo que es la institución de aquí del Maistegui, en el norte de la provincia. No existe o no hay hasta aquí ahora otro laboratorio en la provincia de Buenos Aires que tenga transferida la metodología para el diagnóstico de fiebre hemorrágica argentina. Nos pareció que era un lugar estratégico, porque por ahí la logística de la derivación de muestras se puede generar demora o demás, así que nos da mucho gusto poder comentárselos aquí. Aún no se ha llevado a cabo, pero estamos en las últimas instancias de transferencia, así que creo que ha sido la última. Les agradezco mucho la participación a todos y como dijo Anabel, si hay dudas, no hay ningún problema, pues a lo mejor pudieron anotar mis mails y me lo pueden realizar, o podemos hacerlas al final de la charla. Así que muchísimas gracias a todos por escucharme. Ahora va a hablar la doctora Penélope Artos de la parte de tratamiento. Hola a todos, espero que anden bien. Antes que nada, un gusto poder participar de esta charla hoy. Muchas gracias por la invitación. Díganme si se ve bien. No. A ver, tipo presentación. Ahí va. Bueno, la idea es ahora hablarles un poco del tratamiento con plasma inmune. Mi nombre es Penélope Artos, yo soy médica especialista en hemoterapia e inmunohematología, así que vamos a hablar un poquito de esto. Como ya saben, es el tratamiento, el plasma inmune, el plasma de quien ha padecido la enfermedad, es el único tratamiento que tenemos hasta ahora para la fiebre hemorrágica argentina. Acá un poquito de historia, sabiendo que
la letalidad con el plasma inmune disminuye, ¿sí? Hasta aproximadamente un 1%, y esto ya está estudiado hace bastante, ¿sí? Para pensar por qué se ve eso. Bueno. Después, la dosis también fue hace muchos años estipulada en 3.500 unidades terapéuticas por kilo del paciente. Esto también fue estudiado hace muchos años en un estudio controlado, ¿sí? Entre el 84 y el 85. Y también se demostró, de todo medicina basada en la evidencia, se demostró la falta de eficiencia, ¿sí? Del tratamiento con plasma inmune posterior al 8º día, ¿sí? De evolución. Eso se demostró hace también ya varios años. Todo esto es medicina basada en la evidencia. Bien, a ver, ¿cómo corre? Ahí va. En cuanto a nosotros, ¿qué es lo que hace hoy en día? Ya después la doctora Villalba les va a hablar un poco de esta estrategia integrada, jurisdiccional y cómo están organizados los bancos de plasma, ¿no? Pero ¿qué hace el INEP hoy en día con eso? En su momento desarrolló este tratamiento, ¿sí? Antes, en este mismo lugar donde estamos ahora, se internaban todos los pacientes y ahí fue donde desarrollaron este tratamiento con plasma inmune y donde se hicieron los estudios que establecieron las dosis y los días de tratamiento. Y ya después, con el tiempo, se fue haciendo una transferencia de esta metodología a las distintas áreas endémicas, ¿no es cierto? Sí sigue siendo el INEP el encargado de la titulación, ya Julia Brignone nos contó un poquito cómo lo hacía, ¿cierto? Y también nosotros solemos tener el registro actualizado de los potenciales donantes, así que pueden contar con nosotros para, si necesitan esos registros, para que podamos darle los registros. ¿Qué le tenemos que pedir nosotros de hemoterapia a los efectores de salud? Y bueno, seguramente hay mucha gente que no es de hemoterapia que también está escuchando, el uso racional de este recurso escaso, finito y tan necesario, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo sería ese uso racional. Concientizar al paciente, ¿sí? Porque el hemoterapista va a ser el que va a ir a transfundir al paciente. Entonces, concientizar al paciente, al familiar, a quien sea, que cuando se vaya de alta, sepa que es un potencial donante después, que una vez que está recuperado, es la única fuente que tenemos nosotros de tratamiento para poder brindarle al que se enferme posteriormente, ¿sí? Que se vayan con esa idea ya. Confirmar el diagnóstico, eso ya se repitió, pero lo voy a volver a decir porque es importante, ¿sí? Cuando tenemos una PCR negativa, tenemos que confirmar por serología, entonces es muy necesaria esa segunda muestra, ¿sí? Porque no solo para tener el diagnóstico, el paciente tenga el diagnóstico, sino porque si es positivo, es un potencial donante. Yo voy a hablar todo con respecto al tratamiento, no lo veo desde ese lado. Completar los datos filiatorios, tener todos los datos de ese paciente / futuro donante, ¿no es cierto? Como para poder después ponernos en contacto, indispensable para poder pedirle que venga a donar. Y por supuesto difundir la información, ¿sí? Que la educación para la salud es indispensable en todo esto. ¿Qué dificultades se tiene desde la hemoterapia? Bueno, obviamente no todo el que padece la enfermedad puede ser donante. Tiene que cumplir con los criterios de selección, la edad, tiene que pasar la entrevista, el examen físico, el hemograma, ¿no es cierto? Tiene que haber padecido esta enfermedad, por supuesto, estamos hablando de plasma inmune. Entonces, esta gente que tal vez nunca donó en su vida, que no son donantes habituales, y que tal vez, si uno no se lo propone, no vendría voluntariamente a donar. Entonces también está en el trabajo del médico, del personal de salud en general, digamos, y del hemoterapista también, de los que estamos en contacto con el paciente, el poder hablarle y concientizar en cuanto a eso, ¿sí? Porque tal vez hay gente que nunca se hubiera donado y nunca se hubiera acercado a donar si no hubiera sido por haber padecido esta enfermedad, ¿sí? Y otra dificultad que se tiene es el tema del traslado a los centros de donación, ¿sí? Muchas veces, si bien ya sabemos que esta enfermedad dejó de ser exclusivamente rural, pero muchos de las personas que lo padecen siguen estando en lugares rurales que están por ahí muy alejados de algunos centros de donación, y uno no puede estar teniendo que donar en cierta ciudad. Tenemos que nosotros también acercarnos, y de eso también después le va a hablar la doctora Villalba. ¿Qué es importante a la hora de atender a los donantes?
mucha gente de la que está conectada ahora es de área endémica y seguramente ya incluyen dentro de la entrevista a los donantes la pregunta de fiebre hemorrágica argentina. Pero es importante que quienes no estén dentro del área endémica también lo pregunten, ¿sí? Porque ya como vimos en las charlas anteriores, como dijo la doctora Sinchi, hay gente que no tiene por qué residir en el área endémica, pero puede trabajar, puede venir de visita, puede haber residido en algún momento y ahora ya no estar dentro del área endémica. Entonces está bueno incluir la pregunta para ver si podemos captar potenciales donantes que por ahí pasa esto, se mudaron, cambiaron el teléfono y ya no tenemos cómo contactarlos. Bueno, ver si podemos rescatar eso. Si les pido mucho, también les podría pedir que averigüen si está vacunado y si no está vacunado y va al área endémica, también decirles que tienen la posibilidad de vacunarse y que está indicado, ¿no? Si van o viajan o viven en área endémica. Si es un donante, que ya sabemos que donó otras veces, tener en cuenta el título que ha tenido anteriormente. A la hora de fraccionarlo, más que nada, ¿no? Porque ahora vamos a ver el tema de la dosis, pero no me sirve de nada tener un plasma de muchos gramos con mucho título, ¿sí? Si no lo puedo dar a más de un paciente, si lo voy a tener que descongelar todo para pasarle una alicuota a un solo paciente, ¿sí? Tener en cuenta ese título antes de fraccionarlo, si se tiene un conector estéril con conector estéril, y si no, ver si tenemos un donante de alto título, usar bolsas triples, bolsas cuádruples, pero poder fraccionarlo teniendo en cuenta el título, siempre también teniendo en cuenta que el título es variable, ¿no? Es variable porque la técnica tiene una variación inherente a la técnica, pero porque también va a variar el título a lo largo de la vida de la persona, puede llegar a variar, ¿sí? Importantísimo, mandarnos una muestra de suero, no plasma, sino suero, para poder realizar la titulación, para que el laboratorio la realice, y también titular los anticuerpos del sistema ABO, los anti-A y anti-B. En cuanto al uso racional, saber que es un recurso escaso y finito, que tenemos un algoritmo clínico, que no me voy a explayar mucho en eso porque ya se habló, pero sí descartar los posibles diagnósticos diferenciales. El área endémica está, dentro del área endémica también tenemos el dengue, ¿sí? Entonces, descartar de ser posible esos otros diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque recordemos que una PCR negativa no me descarta la fiebre hemorrágica argentina. Entonces, por más que yo llegue a tiempo a hacerle la PCR, si me da negativa, puedo seguir requiriendo transfundirlo. Pero ya si tenemos descartado por otro diagnóstico diferencial, podemos ahorrarnos ese plasma para que realmente sí lo requiera. Lo mismo pasa con la fecha de inicio de síntomas. Recordar que tenemos que contar como día 1, el primer día de aparición de los síntomas, ¿sí? Y tenemos hasta el 8º día para transfundir. Muchas veces los pacientes consultan tarde también, por esto de que no jerarquizan el primer síntoma o esperan a que se les pase. Si estamos fuera del 8º día, ¿sí? Ya no es efectivo el tratamiento. Bueno, el algoritmo diagnóstico, que ya lo conocen, un síndrome febril, que en las 3 semanas previas haya estado en el área endémica. Y lo importante es ver el laboratorio, los síntomas compatibles, el laboratorio compatible, y saber que dentro de un caso sospechoso tenemos que llenar una ficha epidemiológica, tomar la muestra, derivarla al laboratorio que corresponda y iniciar tratamiento dentro del 8º día de la fecha de inicio de los síntomas con 3.500 unidades terapéuticas por kilogramo del paciente, ¿sí? Que esto reduce la letalidad aproximadamente un 1%, ¿sí? Es una enfermedad que tiene una alta letalidad sin tratamiento y con el tratamiento adecuado y a tiempo un 1% aproximadamente. Bien, entonces, se nos presenta un paciente con un cuadro compatible. Tenemos que también decirle a nuestros compañeros de trabajo, a los trabajadores de salud, que le avisen a hemoterapia con anticipación. Por más que todavía no haya que transfundirlo, pero que vaya alertando a hemoterapia, que no se sorprenda a hemoterapia en el momento del 8º día, en el último momento, y que hay que transfundirlo ya. Que nos vaya avisando, que le podamos sacar la muestra, que ya lo tengamos agrupado, que ya sepamos el peso, que ya hayamos sacado las cuentitas de cuál es la dosis, y que en caso de que requiera que sí que haya que transfundirlo, tengamos el plasma disponible a la hora de transfundir
Idealmente, habría que transfundir de donantes distintos, siempre tener presente los antecedentes, como en cualquier otra transfusión, los antecedentes del paciente a la hora de transfundir, porque recuerden que acá la dosis va a depender de la NT que tenga el donante. Entonces, a veces es mucho volumen, son muchos gramos los que tienen los plasmas que hay que transfundir. Entonces, tener en cuenta eso también, los antecedentes del paciente en cuanto al momento de la transfusión. Y también tener en cuenta que puedo llegar a tener que transfundir plasma incompatible, pero tengo que tener en cuenta para eso los anti-A y los anti-B que los hicimos anteriormente, ¿sí? Bueno, esto no me voy a explayar mucho porque ya lo contó la doctora Sinchi, pero saber que existe esta entidad que está asociada con el uso de plasma inmune, que se vio que se da más en quienes recibieron plasma inmune, que es el síndrome neurológico tardío, pero que es una presentación benigna y autolimitada, lleva mucho tiempo, pero que se hace tratamiento sintomático solamente y se recuperan completamente, si tiene una evolución benigna. Y ahora, cortito, vamos a hacer unos ejercicios, así que quiero ver cómo participan. No sé cómo ver el chat de acá. Bueno, me van diciendo ya que van contestando. Les planteo este caso clínico. Jorge, 36 años de edad, de la ciudad de San Nicolás, área endémica, no tiene antecedentes de relevancia, es trabajador rural y no viajó. Tiene una fecha de inicio de los síntomas del 22 del 6 del 25. ¿Sí? Y es compatible, y el laboratorio también es compatible con fiebre hemorrágica argentina. Entonces, ¿qué contestarían ustedes en este caso? No sé si están contestando en el chat o alguien quiere hablar. A ver si alguien se anima. Fíjense, indico plasma a 3.500 unidades, indico plasma a 2.500 unidades. Si es posible, descarto primero dengue y luego indico el plasma a 3.500 unidades, o no está indicado el plasma. Nadie, che, ¿alguien contesta? ¿Alguien quiere hablar, contestarme? No. Bueno, a ver. La idea es descartar primero un diagnóstico diferencial. Ahí va, me aparece. C. Estaba con delay. Ahí va. C. Ay, pero che, todos. Entonces capaz que nos llegaba tarde el chat, me parece. Sí, mirá, ahí va. Muy bien, C. Descarto dengue, descarto el diagnóstico diferencial y después indico plasma a 3.500 unidades terapéuticas por kilo. Bien. Ahora vamos con otro distinto. Esta es María, es una paciente de 50 años, es de Olavarría, no tiene antecedentes de relevancia, es ama de casa y no viajó. Y tiene una fecha de inicio de los síntomas del 17 del 6 del 25. ¿Sí? Vayamos sacando las cuentas. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10. ¿Qué contestarían ustedes ahora en este caso? Indica plasma a 3.500, a 2.500 unidades terapéuticas, descartan o no administran plasma. Ahí ya empiezan a contestar la de perfecto, ya estamos fuera de la fecha para el tratamiento de plasma inmune, ¿sí? Hasta el 8º día desde la fecha de inicio de los síntomas. Perfecto. Y ahora vamos a pensar un poquitito más. Y ya los dejo, ya los termino. Tenemos a Sergio, 78 años de edad, es de Pergamino y tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene criterio de transfusión, él es A positivo y pesa 78 kilogramos. Entonces, antes de mirar las opciones, tendríamos que ver cuál es el requerimiento de Sergio. A ver, ¿se animan a hacer la cuenta de cuántas unidades terapéuticas requiere Sergio? Vamos a esperar un poquitito a ver si alguien contesta. Saquen las calculadoras. La idea es, ya saben, 3.500 unidades terapéuticas por el kilo, por el peso del paciente. A ver si me contesta alguno. Bueno, les ayudo yo, si no, por ahí mucho sacan la cuenta. Requiere 273.000 unidades terapéuticas. Ahí va. Llega tarde la respuesta. Requiere eso. Y ahí ya saqué las cuentitas y les muestro como
tengo en la opción A un plasma A, ¿sí? Y tengo una bolsa de 200 gramos que el donante tenía 160 unidades terapéuticas. Yo lo que hago es esos gramos, multiplicarlos por 160 y me da que esa bolsa tiene 32.000 unidades terapéuticas. Y ahí les puse las opciones. La plasma A tengo, el paciente recordemos que es A. Bolsa 1, bolsa 2 de 210 gramos, pero que el donante tenía 640 unidades terapéuticas, por lo tanto en total tiene 134.000 unidades terapéuticas. La bolsa B tiene 300 gramos con 160 unidades terapéuticas, por lo tanto en total esa bolsa tiene 48.000. Y la bolsa 4, que tiene 92 gramos con 640 unidades terapéuticas, entonces en total me da 58.880. Opción B, transfundir un plasma cero, 80 gramos de ese plasma cero, con un donante que tenía 2.560 unidades terapéuticas, y en total tengo 204.800 unidades terapéuticas con esa bolsa. No administro plasma para fiebre hemorrágica argentina, o transfundir con un plasma cero que tiene una entidad de 1 en 32 y tengo una sola bolsa de 110 gramos de un donante que tenía 2.560 unidades terapéuticas y que en total tendría 281.600 unidades terapéuticas. Esto vamos a ir por parte con esto. ¿Qué pasa? Yo ya sé que tengo dos respuestas, ahí me puedo dar cuenta que en este caso que son incorrectas, ¿sí? La B, no llego a la dosis que requiere este paciente, entonces ya la descarto. Y obviamente no pasarle, si tiene criterio de transfusión, no es una opción, si yo tengo y tengo que pasarle, le voy a pasar. Y en cuanto a las otras dos opciones, esto yo lo que quería mostrarles es que hay veces que no hay respuestas correctas. No siempre tenemos el escenario ideal, no siempre tenemos el plasma ideal para pasarle al paciente ideal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ahí nosotros podemos ver que ninguna de las opciones es incorrecta, sino que tenemos un plasma compatible, pero para el cual le debo pasar mucho volumen, ¿sí? En un paciente que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, o un plasma que no es algo compatible, pero que tiene un anti-A bajo, ¿sí? Y que yo tendría que estar pasándole un muy bajo volumen. No hay una respuesta correcta, ¿sí? Uno tiene que ver al paciente, tiene que ver el contexto del paciente. Tal vez si les hablo de un paciente, este paciente en lugar de tener 78 años, tuviera 25, fuera deportista, sin antecedentes de relevancia, uno tal vez tendría más la tendencia a pasarle un plasma avocompatible. Y en este caso, como tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, puedo llegar a pasarle el de menor volumen, ¿sí? Esto como para que veamos que no siempre se nos va a presentar el escenario ideal, pero sí lo que es importante es que tengamos presente que si hay un paciente que requiere tratamiento, que tiene indicación de tratamiento, dárselo, porque estamos frente a una patología que sin tratamiento tiene hasta un 30% de letalidad, ¿no es cierto? Entonces, siempre pensar en eso, riesgo-beneficio, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Y tener en cuenta esto, los antecedentes del paciente, cómo está el paciente, en qué lugar lo tengo internado, ¿no? ¿Dónde estoy yo y en qué lugar se lo va a transfundir? Si hay para monitorizarlo, si hay para hacerle un seguimiento, si se sobrecarga, si se puede hacer manejo de esa sobrecarga, ¿no es cierto? Siempre pensarlo de manera global al paciente. Y bueno, ahí les dejo los datos. Ante cualquier duda, consultan, tienen nuestros teléfonos, tienen nuestros mails. Y nada, y muchas gracias por participar, por estar ahí conectados, y nos vemos la próxima seguramente. Un beso grande. Ahora viene la doctora Andrea Villalba para presentarles la última charla.
¿Está hablando o, no, o todavía no empezó? Yo no escucho nada, ¿eh? Bueno, buenas tardes. No sé si me están escuchando. Ahora sí, André. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Andrea Villalba, que algunos ya me conocen. Soy médica de acá del instituto, con el inicio de la pandemia, y formo parte del Departamento de Capacitación y Epidemiología. Bueno, en esta oportunidad, como en otras tantas, nos congregamos a charlar sobre fiebre hemorrágica argentina, y para lo más importante que quiero que se lleven es que lo piensen, que analicen cada caso en particular cada vez que están frente a un paciente, que lo tengamos presente. Pero bueno, en esta oportunidad me convoca a hablarles de la estrategia integrada, interjurisdiccional y de plasmaféresis móvil. Como ustedes ya saben, el Instituto Maiztegui coordina el Programa Nacional de Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina. Esto inicia, esta zoonosis inicia hacia los años 50, y desde allí se comienza un grupo de científicos, y con el advenimiento de la estructura física, digamos, de nuestro instituto, se logró desarrollar y estandarizar la dosis para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina con plasma inmune. El INEB es Centro Nacional de Referencia, y como tal transmite el conocimiento, transmite la metodología de laboratorio y también a los servicios de hemoterapia del área de incumbencia. Bueno, y primariamente se coordinó, y actualmente también, con las provincias, las jurisdicciones, los referentes involucrados en esta temática de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, que, como bien dijo Anabel, a la fecha estamos en silencio epidemiológico. Posteriormente se llevó a cabo esta descentralización a los servicios de hemoterapia de las provincias, porque de esta manera cada provincia tiene su captación de donantes, se intenta llevar a cabo la captación de donantes y que se implemente un stock propio en cada jurisdicción. Esto, bueno, el INEP a algunas provincias o algunas localidades específicas le sigue haciendo la captación, y la idea es continuar de este modo, o si cada provincia quiere continuar captando, nosotros igual en apoyo colaborativo lo podemos continuar realizando. Este implemento del stock propio en cada provincia es fundamental para tener el tratamiento, como ya sabemos, único y específico cerca del paciente que lo va a requerir, y en corto tiempo, como sabemos, hasta el 8º día. También nosotros tenemos acá históricamente un registro de donantes desde aquellas épocas a la actualidad. La actualidad también vamos llevando el registro, por lo cual las jurisdicciones que lo requieran nos lo pueden solicitar. Igualmente siempre se recomienda que cada jurisdicción lleve su registro para que pueda llevar a cabo esta captación de la cual hablábamos, y sostener la fidelización de los donantes que ya los tienen como conocidos. Como saben, una vez concretada la colecta, con cada donación deben enviar a nuestro instituto una muestra de suero para llevar a cabo, en el único lugar en la Argentina donde se hace, la medición de los anticuerpos neutralizantes para fiebre hemorrágica. Y algo que quería decirles es que sí, que a veces nos preguntan, pero tiene que ser en cada donación debemos medir nuevamente los anticuerpos, porque, como ustedes en alguna oportunidad, Julia Brignone ya se los ha comentado, puede que ese título aumente por la misma técnica un título o disminuya un título.
Bueno, esta estrategia interjurisdiccional entre el INEB y las provincias la seguimos sosteniendo. El INEB realiza apoyo colaborativo con las provincias y comentarles que ustedes ya saben, pero hacia fines del 2021 el instituto adquirió un separador celular y el personal capacitado para llevar adelante estas plasmaféresis, pero podemos compartir este apoyo a las provincias que así lo requieran. Nos lo pueden solicitar. ¿Cómo se lleva a cabo esta estrategia de plasmaféresis móvil? Es un arduo trabajo porque se coordina con las autoridades provinciales, con las jefas de servicio de hemoterapia, se programa una fecha, se citan los donantes, se evalúa si el paciente si el donante cataloga como un donante para aféresis, se le evalúa la red venosa, por lo cual, como ustedes pueden ver, es un arduo trabajo previo antes de llegar a concretar la donación. Bueno, se han llevado donaciones por aféresis en varios lugares: San Nicolás, Pergamino, por supuesto, San Pedro, Colón, Azul y Olavarría. En todos esos lugares de la provincia de Buenos Aires se han llevado a cabo estas donaciones. Como ustedes saben, bueno, ahí en el mapa pueden ver, y como ya lo presentó la doctora Sinchi, el área endémica, pero acá remarcar que es una red solidaria. ¿Qué significa? Que trabajamos colaborativamente entre las provincias, donde se requiera un tratamiento y no haya plasma en una, la otra debe responder. Bueno, acá mostrarles un poco las donaciones por aféresis, donantes que están felices, comparten su tiempo, bueno, su generosidad para salvar más personas. Esta es la última donación que hicimos en Azul y Olavarría. Allá nos recibieron la doctora Pernaza, la doctora Paula y Karina Guatralí. Así que les agradecemos como siempre. Y comentarles dónde ustedes pueden solicitar los tratamientos. En la provincia de Santa Fe, históricamente, en el Hospital Provincial de Rosario, en el servicio de hemoterapia. En Córdoba, en el Ministerio de Salud, área de epidemiología. Buenos Aires tenemos en el San José, acá enfrente, el Hospital San José. El San Felipe, en zoonosis rurales de Azul, pero también en el Emilio Rufa de San Pedro. Y en la provincia de La Pampa, en el Hospital Dr. Lucio Molas de Santa Rosa, en su servicio de hemoterapia. Igualmente, como ya lo dijeron, en el caso de una necesidad, siempre estamos atentas y nos pueden llamar para hacer la gestión correspondiente. Bueno, ya finalizando, 2 o 3 cosas para los, bueno, no sé si tenemos pediatras, médicos clínicos, intensivistas, concientizar prealta, cuando ya están en el momento prealta del paciente, concientizarlas de la importancia que tienen ellos, de así como recibieron el tratamiento oportuno, también hacerlos conscientes de que pueden llegar a ser potenciales donantes una vez transcurrido el año de la transfusión, si es que recibió la transfusión, cuando estén clínicamente aptos, cuando haya pasado ese periodo de convalecencia y si cumplen, por supuesto, con los criterios de selección de donante. El tratamiento, como ustedes saben, es único y se puede transfundir hasta el 8º día del inicio de los síntomas. Y eso puede salvarle la vida a un enfermo. Respecto a las segundas muestras, tenemos un cuadro de clínica compatible de fiebre hemorrágica que cursa con leucoplaquetopenia, y por biología molecular nos informan una PCR no detectable. Esto no descarta el diagnóstico, lo tienen que tener presente, pero previo a transfundir el paciente deben descartar dengue, sobre todo este último tiempo. Hacemos mucho hincapié en esto porque el plasma es escaso y cuesta mucho conseguirlo.
La importancia de esta segunda muestra que nos tienen que enviar dentro de los 45 o 60 días radica en que tenemos la posibilidad de obtener un nuevo donante quizá, ¿sí? Y además de confirmar un nuevo caso de fiebre hemorrágica. Saber que el plasma inmune es un recurso indispensable de la salud de la República Argentina, y que es donde tenemos que centrar nuestro objetivo, nuestra fuerza, nuestra dedicación en colectar este plasma que no es fácil, pero es la única manera de poder salvar más vidas, ¿sí? Porque como ustedes saben, desde el inicio de la enfermedad, donde había muchos donantes a la fecha, la cantidad ha disminuido notablemente. Bueno, y por último, entonces, siempre que tengamos un paciente que esté transcurriendo un síndrome febril agudo inespecífico, con clínica compatible, con epidemiología también acorde, debemos incluir en la sospecha diagnóstica la fiebre hemorrágica argentina para poder salvarle la vida. Bueno, desde ya muchísimas gracias y el objetivo era que piensen y sospechen siempre en fiebre hemorrágica argentina. Les agradezco mucho por la invitación y bueno, pueden dejar las dudas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Si quieren ir, si alguno tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta o quiere ir dejándola en el chat para que las chicas puedan ir respondiendo. Lau, si estás hablando, estás muteada, no te estamos escuchando. Estaba muteado y te estaba diciendo cosas lindas a vos. Quiero agradecer a Rodrigo, que nos acompañó y nos capacitó a todos cuando hicimos aféresis itinerante, que fuimos a recorrer cada lugar. No es fácil captar los donantes y menos hacer aféresis a pacientes que por ahí nunca hicieron un procedimiento de esto y le daba mucho miedo. Sacamos muchos mitos con eso. Anímense a hacer aféresis terapéutica para donantes porque ayuda mucho a colectar gran volumen de plasma, que es lo que necesitamos. Agradezco al equipo que estuvo en ese momento y que siguió con esto. Y también a la región 8 que se animó a hacerlo solita hace poquito. Y felicito a todos los que están en el equipo para seguir continuando en hacer stock. No quiero dejar de mencionar al Hospital Narciso López de Lanús, que tenía un equipo donde se citaba a nuestro donante. Y ahí estaba la doctora Alejandra, que nos dejó el mes pasado, pero la recordamos mucho porque captó a una donante y sepan que en cualquier lugar de la provincia podemos tener donantes de fiebre hemorrágica y lo importante es la captación, hacerlos sentir que son importantes para que puedan seguir donando. No sé si tenemos alguna pregunta, por lo menos en el chat no vemos que haya ninguna pregunta, pero hay alguien que se anime, no tengan dudas, si no, en las presentaciones nuestras vieron están todos nuestros correos, si no tienen nuestros teléfonos, nos pueden llamar para lo que necesiten, dudas en cualquiera de las presentaciones, de lo que sea, no sé si hay alguien, a ver, acá veo que hay una presentación, a ver. Solo querían saber si le van a enviar las presentaciones. Bueno, mientras tanto, si nadie se anima a hacer ninguna pregunta, nosotros desde el instituto, nada, nuevamente volverles a agradecer al Instituto de Hemoterapia, a toda la red de hemoterapia, a todos los servicios,
vimos también que están diferentes equipos de epidemiología, de clínica, como que el público ha sido bastante diverso. Espero que esto les haya servido para recordar, porque seguramente todos ustedes esta información que dimos hoy, la mayoría ya la sabe, ya la tiene, la pone en práctica todos los días, pero como dijimos, siempre hay gente nueva, gente que nunca vio un caso, gente que no, que a lo mejor no lo sospecha, entonces nada, esta enfermedad uno le cambia realmente, cambia la posibilidad de vivir o morir en una persona, sospechándola a tiempo antes del 8º día, teniendo ese plasma que todos ustedes hacen el esfuerzo, todos, entre todos hacemos el esfuerzo por conseguir y por conservar, ¿no es cierto? Así que nada. Acá sí hay una pregunta. Dice, hola, quería saber cómo es el pasaje de UT a gramos. Bueno, UT serían unidades terapéuticas, que es el título de anticuerpos que tiene esa unidad, que es lo que les explicó la doctora Julia Brinone. Ella titula en esa muestra y nos dice qué cantidad de anticuerpos tiene por gramo, esa UT por gramo de ese plasma. Entonces, ¿cómo se calcula la dosis? La dosis que tengo en la bolsita de plasma, ¿cuánto tengo adentro de la bolsita de plasma? No sé si esa es la pregunta, es esa UT que nosotros le vamos a estar informando de ese donante, ese UT, por la cantidad de gramos que tiene la bolsita. Si la bolsita pesa 150 gramos, yo hago 150 por ese título UT, que es el título de anticuerpos, y me va a dar cuántas UT tiene ese plasma. Ahora, yo tengo que hacer con el paciente. Sé que al paciente le tengo que dar 3.500 UT por kilo, como bien explicó Penélope. Hacen la multiplicación del paciente. El paciente pesa 70 kilos, hago 70 por 3.500 y me va a dar el total de UT que le tengo que pasar. Yo ya tengo en esa bolsita, entonces, ¿cuánto? Y tengo que ver si con esa bolsita sola llego o tengo que pasar varias bolsitas, generalmente de uno o de varios donantes, para poder llegar a esa cantidad que requiere el paciente. No sé si esa era la pregunta, si está respuesta con eso. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Solo una aclaración, si se puede, que el plasma de convaleciente se consignan los gramos, que por ahí el resto de los plasmas de banco nosotros lo consignamos en mililitros, en este caso es en gramos. Bueno, Rodrigo, no sé si hay alguien más de parte nuestra. Nada, siempre agradecerles a todos por el tiempo, por la participación, sobre todo por la invitación y el espacio para seguir difundiendo entre todos esta problemática. No sé si hay alguien más que quiera decir algunas palabras, pero de parte nuestra, si no, ya creo que podríamos ir despidiéndonos. Sí, a ver si alguien que tiene alguna consulta o si quiere encender el micrófono y quiere consultar, no hace falta que lo escriba. Eh, Solamente recordar esto, que fue lo que mencionaron las chicas, que cuando hay un caso, sobre todo en un lugar donde, en una zona, o el hospital en este caso, nosotros intentamos abastecer siempre a los hospitales de la zona endémica, concentrar los plasmas tanto en Pergamino como en San Nicolás, que es donde tuvimos la mayoría de los casos la última vez, digo, este último periodo, eh, y Azul, que Zoonosis es el que trabaja directo, pero digo que es concentrar los plasmas en los lugares que necesitamos. Como mencionaron también, el Centro Regional de 3 de Febrero es el otro lugar donde nosotros, como dirección provincial, concentramos los plasmas porque es el centro regional del Corredor Norte, que es donde está la zona endémica. Entonces, a veces los tenemos ahí también justamente para poder redistribuirlos, porque tenemos una donante que tiene un título alto, que es de la zona, que actualmente vive en el Gran Buenos Aires, pero en su momento vivió en la zona endémica. Así que, digo, a veces también nos pasa, el Maistegui avisa directamente al instituto cuando hay un caso, nos enteramos enseguida y lo que tenemos es la información compartida en los servicios de la zona endémica, saben dónde está el plasma, si tienen que solicitarlo. A veces, muchas veces los servicios, digo que tienen una experiencia enorme trabajando, se conectan entre ellos mismos para solicitarlo, pero bueno, es un monitoreo constante que se está haciendo de los casos activos y de la cantidad de dosis disponibles que tenemos. Pero bueno, si no hay ninguna duda más, no sé si Lau querés decir algunas palabras y vamos finalizando.
Hola, bueno, le agradezco a todos, hermosa la ponencia de las chicas, es un placer trabajar con ustedes y bueno, felicito y nos felicito por lo que creamos. Ojalá que esta red sea cada vez más amplia. Tengan en cuenta que pacientes puede haber en toda la región, que las edades también, no pensar siempre en un adulto, pensar en chiquitos. Pensemos siempre en que esta patología existe, es de nuestra zona y también en la vacunación. Así que no dejen de pensar en la vacuna y ofrecerla siempre en las zonas endémicas. Muchas gracias a todos. Un lujo haber tenido al Instituto Maistegui con nosotros. Esperemos siempre seguir trabajando juntos y a todos los que participaron, gracias por tratar de capacitarse más y más. Bueno, muchas gracias. Y va a estar disponible porque algunos estuvieron preguntando. Después se sube la charla completa al canal de YouTube del instituto. Queda disponible ahí, sí. Así que después se tarda unos días, pero en general en menos de una semana ya está subido. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chao, Saludos, gracias. chao, Saludos a gracias. todos. Saludos a todos. Abrazo, Muchas Aya, Cari, a gracias. todos.